Padre, que ellos hagan tu voluntad en el nombre de Jesús. Y mientras sean fieles, Señor, acuérdate de bendecirlos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Te estoy hablando sobre el diezmo. Infractores, ladrones de Dios. Y aquí hay una oración que estamos haciendo. Y la oración dice: oh Señor, recuerda a tus hijos. Recuerda la pobreza que está devastando a la iglesia. Recuerda la angustia que está lastimando a tus hijos. Recuerda las victorias que Satanás está celebrando sobre tus hijos. Oh Dios, perdona. Saldremos a las calles para evangelizar. Dios mío, perdona a tus hijos. Haz que el fuego del evangelismo arda de nuevo. Haz que la luz del evangelio brille otra vez. Señor, por favor, levántalos de nuevo una vez más. Ordena prosperidad sobre tus hijos. Que el fuego del evangelismo y de ganar almas caiga sobre tus hijos y sobre la iglesia. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y para que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Que el Señor aumente el escuchar de tus oraciones en el nombre de Jesús. Porque Él está diciendo: si aumentas en ganar almas, tus oraciones serán escuchadas cada vez más. Recuerda a los pobres, a los desdichados que han sido oprimidos por el enemigo. Ve a liberarlos. Él te ha dado la palabra. Él te ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ve y diles que Jesús murió por el mundo pecador y que Él volverá otra vez. El reino de Dios debe crecer para que vayáis y llevéis fruto y para que vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Oración por los enfermos, oración por los necesitados, oración por puertas abiertas. Mientras estés ocupado predicando este evangelio, Jesús también estará ocupado contigo. El Señor te espera en el campo de la evangelización para poder darte frutos que permanezcan, y entonces tus oraciones serán respondidas rápidamente. Ningún demonio se interpondrá en tu camino. Ningún Satanás se interpondrá en tu camino. Jesús te ha dado el poder. Ve con ese poder. Entra al mundo con ese poder. Ve a las oficinas con ese poder. Marcha por las calles con ese poder. Arrebata a las personas del poder de Satanás y llévalas a Jesús. Llévalas a Jesús por medio del poder del Espíritu Santo. El Señor afirmará a tus convertidos y hará que permanezcan en el reino para tu recompensa terrenal y eterna. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 8 al 12. Malaquías, capítulo 3, versículos 8 al 12, se encuentra un pasaje muy relevante. ¿Robará el hombre a Dios?
Sin embargo, me habéis robado. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y también en las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque me habéis robado toda esta nación. Traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de vuestra tierra. Ni vuestra vid en el campo abortará su fruto antes de tiempo, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Ustedes que pagan sus diezmos, el Señor se complacerá en ustedes. El Señor los bendecirá, el Señor se deleitará en ustedes. En el nombre de Jesús. El diezmo es la 10ª parte de todas tus ganancias, y esto debe ser entregado a Dios en agradecimiento por su bondad y bendiciones sobre ti. Es una exigencia de Dios para todos los hombres en la tierra, así como el gobierno exige impuestos a sus ciudadanos. Se espera que el diezmo se dé de salarios, sueldos, dividendos, intereses, productos agrícolas y todo ingreso ganado. Tenga en cuenta que diezmos no pagan sobre regalos. Lo que das a Dios de los regalos recibidos es una ofrenda. Si alguien decide dar el diezmo de los regalos recibidos, es libre de hacerlo. Algunos dan a Dios más de una 10ª parte de sus ingresos como un compromiso personal. Si alguien te da dinero, simplemente como un regalo. Es tu decisión si das el diezmo o no. Pero el diezmo no está mandado sobre los regalos. Está mandado sobre los ingresos ganados. Lo que hace es que produce intereses, ganancias, dividendos, recompensas. Lo que haces es como que el gobierno no te cobra impuestos sobre un regalo que recibiste. Si los diezmos se consideraran sobre los regalos, entonces si alguien te da una casa, tendrías que valorar la casa y luego pagar el diezmo sobre ella. Entonces ya no estarías recibiendo regalos. Porque, ¿qué pasa si valoras la casa en 10,000 y no tienes ni $1 ni $100 para pagar? Así que Dios lo dispone de tal manera que es lo que recibes de tu trabajo, de lo que ganas, divides entre 10 y das una porción a Dios. Como agricultor, Dios quiere que de lo que produces en la tierra, dividas entre 10 y des una 10ª parte a Dios. Amén. Las ofrendas son lo que traes a Dios de tu propia voluntad para promover su adoración y servicio entre los hombres. El porcentaje no está definido como en el caso de los diezmos. Tú decides por ti mismo exactamente cuánto traer como ofrenda monetaria en el caso de tus ingresos personales finales anuales. Estás ganando $10,000. El diezmo es $1,000, que es el 10%. Y luego, la ofrenda es cualquier cosa que elijas cada vez que vengas a la casa de Dios a dar.
Como servir a Dios no es solo un día, lo distribuyes a lo largo del mes. Puedes decir, está bien, voy a dar una ofrenda de 500 cíntalas este mes y la divido en esto, esto y esto. Eso se puede hacer. Y tal vez cualquier cosa que quieras dar, que salga del dinero que tienes para cualquier proyecto, eso también es una ofrenda al Señor. En 2 Corintios 9, versículos 6 al 7, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de nosotros dé como propuso en su propio corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre y generoso. No te obligues a dar aquello por lo que vas a murmurar. Y nosotros que somos ministros no debemos obligar a la gente a dar dinero a Dios. Persuádelos. Deja que lo hagan de buena voluntad. De lo contrario, le darán a Dios solo la mitad de la recompensa. Porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Por esa razón puedes ver que en Oremo no hay absolutamente ninguna presión. No se te obliga en absoluto. No. Hazlo de buena voluntad. Entonces recibirás tu recompensa. Si te obligamos y empiezas a dar murmurando, la Biblia dice, haz todas las cosas sin... Ahora que lo has hecho murmurando, ¿recibirás recompensa? Eso es. Haz todas las cosas sin murmuración. Y además, por favor, no hagas votos o promesas que sabes que no podrás cumplir en el futuro. Si vas a hacer un voto, asegúrate de que podrás cumplirlo. Por eso, los ministros de la iglesia no deberían poner fácilmente a sus miembros a hacer votos. Porque muchos harán votos y no los cumplirán. Y Dios los hará responsables. ¿Por qué haces un voto si sabes que no lo vas a cumplir? ¿Soy yo una persona con la que vas a jugar? ¿Que digas algo que no vas a hacer? Que tu nombre sea tu nombre. Que tú sí seas así. Si realmente haces una promesa, entonces cúmplela siempre. Porque yo por mi parte siempre cumplo mis promesas. Quizás durante el tiempo de preguntas puedas hacer cualquier pregunta. Algunos creen y enseñan erróneamente que el pago de los diezmos no aplica en el Nuevo Testamento. Hermanos, sepamos que una de las funciones de los sacerdotes de Dios es recoger los diezmos del pueblo de Dios. Melquisedec era un sacerdote y él recogió los diezmos de Abraham porque era el sacerdote de Dios, el Dios Altísimo. El Señor Jesús hoy es un sacerdote según el orden de Melquisedec y recoge los diezmos de nosotros, creyentes que son hijos de Abraham. Melquisedec, un sacerdote, recogió el diezmo de Abraham y los hijos de Abraham pagaron el diezmo en Abraham a Melquisedec. Así que ahora somos hijos de Abraham por la fe. Y Jesucristo es un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y como hijos de Abraham por la fe, pagamos los diezmos a Jesucristo. Así que el pago de los diezmos continúa. Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 10 y del 21 al 22. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y lo bendijo. A quien también Abraham dio la 10ª parte de todo, siendo él primero por interpretación rey de justicia, y después también rey de Salem, es decir, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía.
sin principio de días ni fin de vida, pero hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿De dónde venía Melquisedec? Cuando se encontró con Abraham, no lo sabíamos. Así que no puedes hablar de su principio. ¿De dónde comenzó? ¿A dónde iba Melquisedec? Después de que recogió los diezmos de Abraham y se fue de su lado, ¿a dónde iba? ¿No lo sabíamos? No lo sabemos. O la Biblia no lo especifica. No tiene fin. Así como no conocemos su principio, tampoco conocemos su final. Así que su sacerdocio es verdaderamente semejante al de nuestro Señor Jesús, quien no tiene un principio ni un fin. Es decir, es completamente eterno. Amén. Ahora consideren cuán grande fue este hombre, a quien incluso el patriarca Abraham le dio el diezmo del botín. Y en verdad, los que son de los hijos de Leví, que reciben el oficio del sacerdocio, tienen el mandamiento de tomar los diezmos del pueblo según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque también ellos hayan salido de los lomos de Abraham. Pero él, cuya descendencia no se cuenta entre ellos, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. En el caso del sacerdocio levítico, el mandamiento era que debían recibir los diezmos de sus propios hermanos. Así que ellos recibían los diezmos de ellos, que son hijos de Abraham. Pero su padre, Abraham, pagó diezmos a un hombre que no era un levita. ¿Quién era Melquisedec? Y este Melquisedec era un rey, un verdadero rey de Salem, un rey de paz. Y también era un rey de justicia, un gobernante justo y equitativo. Los hijos de Abraham, los sacerdotes, le pagaron diezmos a él porque Abraham le pagó diezmos a él y él sigue vivo. Digamos porque no sabíamos de dónde vino y no sabíamos a dónde fue. Nadie nos ha dicho que haya muerto. Amén. De la misma manera, Él es como Jesús. Jesús, aunque no es de la tribu de Leví, recibe diezmos, porque, quiero decir, Él no era del tipo de Leví. No era un sacerdote según el orden de los levitas, hijos de Leví, sino que su propio sacerdocio es según el modelo de Melquisedec, quien no era hijo de Abraham, no era de la descendencia de Abraham, era superior a Abraham, y aún así Abraham le pagó diezmos a él. Jesús es superior a Abraham y a todos los hijos de Abraham. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Su sacerdocio, por lo tanto, no lo cuentes entre los levitas, es superior a los levitas. Así como Melquisedec recibió los diezmos de Abraham, Jesús recibirá los diezmos de Abraham y de todos los hijos de Abraham. Y nosotros somos hijos de Abraham. Pagaremos diezmos a Jesús. Su sumo sacerdote es uno superior. Está declarado por el juramento de Dios. Amén. No es por la ley, es por el orden de Dios. Su sumo sacerdote es el más alto. Eso es todo. Es como América, digamos. América colonizó Liberia. Y Liberia normalmente elegiría a su presidente. Este es nuestro presidente. Pero América ha elegido uno. Así que sométanse. Tú e incluso ese presidente sométanse a este que elegimos desde América. Para decir que venga y los gobierne, pueblo, sométanse a él.
Él viene de una ley superior, de un país superior que los ha colonizado. ¿Lo entienden? Así que Jesús es un sumo sacerdote superior, el cual no es según el orden del sacerdocio levítico, el suyo ha sido declarado por el propio Dios de la creación. Él es tanto el sumo sacerdote como el rey. Como el rey es de la ilustre tribu de Judá, una estirpe real y sagrada. Como sacerdote está por encima de Leví. Y la gente debe pagarle los diezmos como sumo sacerdote, porque ha sido ordenado para ello. La maravilla no tiene principio ni fin. Su sacerdocio viene de Dios. Amén. Como digo ahora, el versículo 9, y como sigo diciendo, Leví también, quien recibió los diezmos, pagó diezmos en Abraham. Es decir, porque aún estaba en los lomos de su padre. Incluso Melquisedec, cuando Melquisedec lo encontró, es normal porque el padre engendró a Leví. Y si el padre se inclinó ante este hombre, ¿puede el hijo también inclinarse ante el mismo hombre? Así es. Porque aquellos sacerdotes fueron hechos sin juramento, pero este con juramento por aquel que le dijo, el Señor juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Los hijos de Leví no hicieron juramento. Fue Moisés quien ordenó a Aarón como sacerdote. Así que desde entonces el sumo sacerdote ordenará a los demás. Pero Jesús es superior porque es Dios quien lo ordenó. Porque el Señor ha hecho un juramento sobre él diciendo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso lo hizo Dios. Según el orden de Melquisedec, porque les dije, Melquisedec ni siquiera es descendiente de Abraham. Así que Jesús dijo, antes de Abraham yo era. Él no es descendiente de Abraham. Amén. Decimos esto porque algunas personas destruyen a otros humanos diciendo que el pago del diezmo ya no existe. ¿Se ha ido Jesús? El pago del diezmo, por tanto. ¿Fue Jesús hecho fiador de un mejor pacto? Así que el sacerdocio bajo Jesús en el Nuevo Testamento es superior al del Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento, el nuevo acuerdo, es un mejor testamento. El pago del diezmo no comenzó con el mandamiento de Moisés, sino que ya se practicaba antes, y por eso no fue abolido con la ley. Cristo. Fueron las adiciones a esta práctica establecidas durante la ley de Moisés, las que fueron abolidas en Cristo. Los creyentes de hoy continúan pagando diezmos a Dios a través de Cristo, nuestro sumo sacerdote. No hacerlo es pecar y provocar la ira de Dios. ¿Qué está diciendo? El pago del diezmo existía antes de la ley. Así que no fue abolido por la ley. Abraham pagó diezmos. Jacob pagó diezmos. Así que ha existido desde hace mucho tiempo. Es el añadido que vino de la ley de Moisés, que fueron leyes promulgadas en el desierto. Fueron esos añadidos los que fueron abolidos por Cristo. Pero la práctica real, así como la oración no fue anulada por la ley, no, la oración no fue, la restitución no fue anulada por la ley. Así que el pago de los diezmos no fue anulado por la ley. Continúa. Trasciende la ley. Pero lo que surgió durante la ley, las primicias, no ha sido una práctica que existiera antes de la ley. No continuará después de la ley. Surgió en la ley y fue abolido en la ley.
El diezmo de los diezmos surgió en la ley y fue abolido con la ley. No continuó. Así que no nos corresponde pagar diezmo de los diezmos ni pagar primicias. No es un mandamiento del Nuevo Testamento. No existía antes de que llegara el mandamiento en la ley. Abraham no pagó primicias. Jacob no pagó primicias. Así que los hijos de Abraham, por la fe que somos nosotros, no pagamos primicias. Ni estos añadidos, diezmo de los diezmos, diezmo para dar a los pobres, diezmo para llevar a Jerusalén. Durante el programa, para que puedas comprar lo que quieras. Esas cosas no existen en nuestro tiempo. Amén. Malaquías capítulo 3, versículo 8 y 9. Sí, una maldición vendrá sobre nosotros, porque me habéis robado toda esta nación. Mucha gente no entiende por qué. Dios dice que quienes no pagan su diezmo y no le dan ofrenda son ladrones. ¿Sí? Estos son ladrones porque niegan a hombres, mujeres y niños el privilegio de escuchar el Evangelio del Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, le roban a Dios su gloria entre ellos. Más aún, más que solo ser ladrones, son malvados. Dios quiere recibir la gloria. Los hice para mi gloria. Y deja que el pueblo vaya y les predique. Dale seguimiento en todas las naciones donde estén para predicarles. Y tienes el dinero de Dios en tu mano, 1/10 parte de tus ingresos, y te niegas a entregarlo. No quieres que vayan y prediquen a Dios para que Él reciba la gloria. Tú no lo haces. Así que eres un ladrón. Porque ese diezmo en tu mano es para traerlo a mi alfolí, para que haya dinero para cumplir con mi deber. Eso significa que me glorificas, pero te niegas. Deja que tu vida brille así delante de los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Pero te negaste. ¿Eres una buena persona? Por eso eres un ladrón, eres un ratero. No quieres que la gente vea mi gloria. Estás maldito con maldición. Yo diré que sí. Estos son verdaderos ladrones porque niegan a hombres, mujeres y niños el privilegio de escuchar el Evangelio del Señor y servir a Jesucristo. Por lo tanto, le roban a Dios su gloria entre los hombres. Más que simples ladrones, son malvados, porque no sienten compasión por sus semejantes que van camino a la destrucción. Eres malvado. La gente va camino a la destrucción. La gente va camino al infierno. Tu dinero habría ayudado a que estas personas fueran rescatadas. Ves a la gente perecer y nunca das dinero a los evangelistas para que vayan rápido a rescatarlos. Te dijeron que hubo un accidente grave en algún lugar del centro. Y los doctores y las enfermeras ayudan con tu auto. Déjalos ir corriendo allí. No te voy a dar mi auto ni tampoco dinero. Porque no tenemos dinero para ir ahora a rescatar a la gente antes de que mueran, dijo. Déjame en paz. ¿Eres una buena persona? Eso es lo que has hecho. No has traído dinero a la casa de Dios. Algunas personas dirán, no, yo doy mi dinero a un orfanato. ¿Quién te dijo que hicieras eso? ¿Es el orfanato el almacén? Si te gusta ayudarlos, no es todo el dinero, es solo el diezmo. Todavía tienes el 90% para usar de esto, el 90% y ayudar al orfanato, pero para ese diezmo. Llévalo a Dios, eso es lo que dice la palabra de Dios. O si no, dices que envías tus diezmos para ir y contribuir porque... Y dicen que la gente debe contribuir dinero para construir la iglesia, así que estoy contribuyendo dinero. Es el momento. ¿Te lo dijeron?
El 90% que tienes, tómalo directamente de la contribución que has realizado, pero para ese décimo llévalo al almacén. Llévalo a la iglesia. Ellos necesitan dinero para hacer muchas cosas allí. Pero como también amas que se construya la casa de Dios, toma otro. Cualquiera que elijas del 90% que queda y envíalo para eso. ¿Ves? Son malvados. De hecho, no solo son ladrones o personas malvadas, son personas egoístas porque solo piensan en sí mismos y no les importa la gente a su alrededor. No pagan diezmos, solo piensan en sí mismos. Supón que fueras tú quien estuviera necesitado. ¿No habrías usado el dinero? Ahora la iglesia necesita ese dinero o para otras funciones de Dios, algunas de las cuales incluso son emergencias. Dicen, no vas a pagar. ¿Y esperas que tu nombre siga estando en el libro de la vida? Son personas rebeldes porque Dios les dio dinero y posesiones materiales para que pudieran devolvérselas a Él para su gloria. Pero convierten estas cosas en su propia gloria y rechazan la gloria de Dios. Gente rebelde. Gente rebelde. Son malvados, son egoístas, son rebeldes. Más aún, son personas ingratas porque se niegan a expresar alabanza y gratitud a Dios con el dinero y las posesiones materiales que Él les ha dado. ¿Eres agradecido? Entonces, ¿por qué no estás dando las gracias? ¿Agradecido con Dios, dándole a Él su propia parte? ¿Por qué no eres agradecido? Déjame contarte algo que sucedió. Compré una motocicleta para alguien para ayudarlo en el trabajo que estaba haciendo o que está haciendo. Luego prometí darle una motocicleta a otra persona que estaba muy lejos. Así que cuando tuvimos la reunión, esta persona que estaba lejos vino. Dije, ¿está bien? Por favor, ve y dile al otro que le dije que tú debes darle su motocicleta a este otro hermano y luego ir a comprarle otra a él. Fueron a decírselo y él dijo, no. ¿Acaso es el único que tiene motocicleta aquí? ¿Que ellos son capaces de llevar la suya? Te vamos a comprar la tuya el lunes. El lunes irán al mercado, pero esta persona se irá el domingo. ¿Estás entendiendo lo que digo? Por eso decimos que son muy desagradecidos, porque se niegan a expresar alabanza y gratitud a Dios con el dinero y las posesiones materiales que Él les ha dado. ¿Acaso no fui yo quien te lo dio? Vengo a recogerlo de vuelta. Y ni siquiera es que lo estoy recogiendo de vuelta y digo, voy a comprarte uno nuevo. No. Que ese nuevo sea para nacer para Él. Empiezo a preguntarme, ahora que lo he recogido, por favor, tráelo de vuelta. Ve y recoge eso de nuevo. No es agradecido. No es agradecido. ¿Qué quieres decir? Alabado sea el Señor. Eso es lo que estás haciendo. Dios te bendiga. Y dices, este dinero es demasiado. ¿Cómo voy a dar estos $100,000 a Dios como diezmo? Van a malgastar el dinero allí, en ese lugar. No lo voy a dar de ninguna manera. Oye, y Dios te consideró lo suficientemente digno como para darte $1,000,000. Eres tú quien no considera a los demás dignos. Considera a la iglesia digna de darles 1,000, 100,000. ¿Ves cómo piensa la gente? ¿Ves cómo Por eso Dios dice, esta es gente ingrata, no llegarán al cielo. ¿Cómo les voy a dar el cielo a este tipo de personas? De hecho, son irracionales.
Son irracionales porque no se dan cuenta de que son extranjeros en este mundo, que no trajeron nada a él y no se llevarán nada de él. ¿No lo pensaste? Job le dijo a su esposa, el Señor dio, el Señor quitó. ¿Qué le hacemos a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué? ¿Acaso Dios nos ha dado el bien y no nos dará el mal? ¿Qué trajimos a este mundo? Vine al mundo vacío. Me voy vacío. Así es como Dios quiere que seas en tu vida. Sé razonable. Si no estás pagando los diezmos, no eres razonable. Si no estás pagando el diezmo completo, no eres razonable. Más aún, son inútiles. Son inútiles porque Dios no puede poner su dinero y posesiones materiales en un uso honorable para la gloria de su nombre. No había valor. ¿Por qué estás ahí en la iglesia siendo inútil, sin darle nada a Dios para mejorar la obra de Dios, para aumentarla, para glorificarlo, para hacer que la gente lo alabe? No lo estás haciendo. Eres inútil. No es porque no tengas el dinero. Lo tienes, pero aún así no le das a Dios. No estás pagando tus diezmos. Más que ser solo inútiles, son miserables, porque no tienen ninguna inversión eterna en el reino de Dios. Ninguna inversión eterna. Por lo tanto, Dios los ha maldecido con una maldición. El Dios que puso una maldición sobre Caín ha puesto una maldición sobre ellos por negarse a honrarlo y promover su causa y su gloria en la tierra a través del Evangelio de Jesús. Números capítulo 14, 23, 25. Ciertamente no verán la tierra prometida que juré dar a sus padres, ni la verá ninguno de los que me provocaron con su desobediencia. Yo, el Señor, he dicho que ciertamente haré esto a toda esta congregación malvada que se ha reunido contra mí en este desierto. Serán consumidos por mi ira y en él morirán sin alcanzar la promesa. Hebreos 7:3, 7:13. Por eso, como dijo el Espíritu Santo, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Este libro es un extracto de un libro más grande, El peligro de no evangelizar. Así que si quieres que tu espíritu de evangelismo se despierte ahora mismo, ve a ese libro. Es solo este último capítulo el que se ha tomado de otro libro. Por lo demás, este libro de fuego sobre evangelismo, el completo, es El peligro de no evangelizar. Este se llama Las consecuencias de no evangelizar. Es el capítulo 3 de ese libro. Extraímos esto para que avances rápido. Sí. Hebreos 3, 7, 13. Por eso, como dice el Espíritu Santo, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron y vieron mis obras durante 40 años. Por eso me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Así que juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Así que puedes orar muy bien, pero no estás pagando los diezmos. Puedes cantar muy bien, no estás pagando los diezmos. Como no estás pagando los diezmos, el Señor dice que no le verás. ¿Cuánto es el diezmo, por cierto? Si tienes 100, da 10. ¿Eso es algo? Es solo el espíritu de rebeldía. Es el espíritu de Satanás el que te está haciendo no hacerlo. Te hace sentir que 10,000 de 100,000 es demasiado. Como si la iglesia no fuera nada. La iglesia no puede construir un edificio de varios pisos. No somos capaces.
La iglesia no puede comprar vehículos. No somos capaces. No lo necesitamos. No, la iglesia debería comprar una bicicleta porque somos demasiado pequeños para $10,000. Tened cuidado, hermanos, no sea que haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad que os aparte del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Por qué no das diezmos y ofrendas para apoyar a Dios, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo entre los hombres en la tierra? ¿Por qué no das tus riquezas y bienes para apoyar a los verdaderos predicadores del Evangelio, para que el Evangelio de Jesús el Evangelio de la salvación en Cristo llegue a todos los hombres? ¿En qué estás usando tus riquezas, bienes e influencia? Después de que mueras, ¿quién se hará cargo? ¿Qué será de tu dinero y tus riquezas? Uno de los mayores males que puedes hacerle al bien en esta vida es negarle el privilegio de usar tu dinero y posesiones materiales para el espíritu de su salvación. Justicia, santidad y vida eterna entre los hombres en la tierra a través de la predicación y enseñanza de la palabra de Dios en el nombre de Jesús. ¿Qué cuentas detalladas le darás a Dios Todopoderoso acerca de tus riquezas y de todos los bienes materiales de los cuales le negaste a Dios en este mundo terrenal? Dios dice que le has robado su poder para salvar a los hombres. Le has negado el privilegio de manifestar su amor eterno a la humanidad mientras aún están vivos en la tierra. Has mantenido su presencia alejada de muchas comunidades, aldeas, pueblos, ciudades y naciones. No has apoyado su plan de restaurar la verdad bíblica, la justicia y la santidad a su iglesia en nuestra generación o en tu generación. No estás dispuesto a que Jesucristo regrese a la tierra por sus pecados, porque si haces esto rápidamente, entonces vendré. Ahora no estás contribuyendo a ello, ni siquiera estás preparado. Dice que no estás listo para que Él venga. Has negado a los santos el privilegio de vivir la plenitud de esta tierra contaminada por Satanás. Eso significa que estás del lado de Satanás. Eres su agente. El fuego del infierno es inevitable e ineludible para ti. No estás pagando los diezmos. Hechos capítulo 20, capítulo 2, versículos 16 al 19. Pero esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra. Así que esto que estoy leyendo sobre los diezmos, lo tomas de escapando del infierno y haciendo el cielo simple. Creo que es el último capítulo de ese libro. ¿Está bien? Mientras que el evangelismo que leímos hasta llegar aquí es el peligro de no evangelizar. Como fue profetizado por la Escritura, el Espíritu Santo en este tiempo final da a las personas la visión del cielo y del infierno. Muchas personas están siendo llevadas al cielo y al infierno por el Señor Jesús, y se les muestran realidades eternas que deben ser dadas a conocer a los hombres en la tierra. Cuando estos testifican lo que vieron y oyeron, el mensaje de la Escritura se vuelve claro. La ambigüedad y los argumentos se resuelven.
A continuación presentamos algunos extractos de revelaciones divinas sobre el tema del pago de los diezmos, provenientes de 3 fuentes diferentes, para que podamos conocer la voluntad de Dios respecto a este asunto y lo tomemos en serio. Revelación divina del infierno a 7 jóvenes colombianos. Jesús llevó a 7 jóvenes colombianos al infierno para que vieran los tormentos del fuego del infierno y para que supieran por qué algunas personas terminaron sus vidas allí. Entre las muchas cosas que vieron estaban los cristianos que no dieron diezmos ni ofrendas a Dios cuando aún estaban en la tierra, sufriendo grandes tormentos en el fuego del infierno. Aquí está su propio relato. Seguimos caminando, viendo a miles y miles de personas. Había jóvenes, adultos y ancianos sufriendo tormentos. Llegamos a un lugar que parecía una gran piscina de fuego con miles de hombres y mujeres dentro de ella. Cada uno de ellos tenía una placa de metal en el pecho que decía: "Estoy aquí por no dar diezmos y ofrendas". Cuando leí eso, le pregunté al Señor: "Señor, ¿cómo es posible que la gente esté aquí por esta razón?". El Señor respondió: "Sí, porque estas personas pensaron que los diezmos y las ofrendas no eran importantes cuando mi palabra lo muestra como un mandato". En Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 10 dice: "¿Robará el hombre a Dios? Sin embargo, me habéis robado. Pero decís: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Con maldición sois malditos, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Aunque toda esta nación, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa". El Señor me dijo que cuando estas personas retienen sus diezmos, obstaculizan la obra del Señor y el evangelio no se predica. La gente en este lugar sufría 1000 veces más que otros porque conocían la palabra verdadera, la del Señor, pero la desobedecieron. Esto en el infierno, que Jesús llevó a algunos jóvenes al infierno y ellos vieron personas allí con una etiqueta que decía: "Estoy aquí por no pagar mis diezmos". ¿No pagar los diezmos lleva al infierno? Sí, hijos míos, es un mandamiento. Y la maldición está ligada a ello. Revelación divina del fuego del infierno a Emanuel y Galco de Gana. Este hombre de Dios fue llevado al fuego del infierno por el Señor Jesucristo. Él vio a los que no cumplían con los diezmos y ofrendas pasando por el juicio de Dios en nuestro tiempo. Aquí está su relato a continuación. Vi a 4 pastores en el infierno que estaban allí porque no pagaban sus diezmos. Uno se llamaba Albert y otro se llamaba Daniel, un pastor de la iglesia de Cristo. Esta iglesia no cree en el diezmo. Daniel dijo que le dijo a su congregación que no pagara los diezmos, ya que ya no era necesario. Él estaba en el infierno básicamente por 2 razones. En primer lugar, porque él mismo no pagaba los diezmos. Y en segundo lugar, porque también impidió que otros pagaran los diezmos. Cuando el diablo llevó al amado pastor que declaró que el diezmo no era necesario, ¿quién era esa persona? El pastor Adeboy. Para decir: el diezmo no es necesario. No necesitas pagar diezmos. No impide ir al cielo. Era muerte lo que él estaba difundiendo en la tierra. Era muerte. Era apostasía lo que él estaba difundiendo por todo el mundo. Fue una gran batalla que Satanás trajo al reino de Dios para destruir a todos aquellos que se mantuvieran firmes, que escucharan ese tipo de mandamiento. Gracias a Dios, algunas personas lo resistieron. ¿Leíste mi propio escrito para él? ¿Leíste mi propio escrito para él? Sí, me lo tomé muy en serio, de verdad.
porque si no hablo, está matando a seres humanos. Yo incluso lo leí durante el estudio bíblico. Ustedes están participando en el estudio bíblico. Ese día te llaman para que vayas a recoger dinero a algún lugar. Sé comprometido. Sé comprometido. Aquí está la palabra, tan clara. Ya conseguiste suficiente dinero y no quieres que algunos de nosotros que estamos llegando ahora consigamos dinero y hagamos la obra de Dios. Estás declarando que los diezmos se acabaron, que ya no hay más diezmos. Entonces, ¿ves? Está esta iglesia de Cristo que predica que no necesitas diezmos. Es para condenar a su gente. Nadie va al cielo, ni siquiera el propio pastor fue. Así que todos estos falsos predicadores son enemigos de la cruz de Cristo. Adeboye vino a hacer la restitución, pero todavía no está muy claro. Así que eso es lo que ellos dicen. Los otros dos pastores tampoco pagaron sus diezmos. Uno de ellos simplemente dijo que no creía que tuviera que pagar el diezmo porque pensaba que no era una obligación para él. Bien, dijo que uno de ellos simplemente dijo que no creía que tuviera que pagar diezmos, aunque sabía que debía hacerlo. Él debería estar pagando sus diezmos. Mira, este simplemente es un hombre perezoso y desobediente. Te lo digo. Luego la tercera persona dijo, el otro dijo que pensaba que ministrar ante Dios no es trabajar. Así que no había necesidad de pagar ningún diezmo de lo que recibía. ¿Lo entiendes ahora? Para él, soy pastor, no soy funcionario público, no soy empresario, solo soy pastor, sin saber que todo el dinero está en manos de estos pastores. Alabado sea el Señor. Así que estás pastoreando bajo alguien y te están pagando un salario mensual. El diezmo debe salir de ese salario mensual. Si son regalos los que te dan, las ofrendas deben salir de esos regalos. ¿Amén? Sí. Revelación divina del infierno a Angélica Zambrano. Jesús llevó a una joven llamada Angélica Zambrano al infierno. Entre los horrores que vio estaba la escena de aquellos que incumplieron con los diezmos y ofrendas cuando estaban en la tierra. Aquí está su relato a continuación. Descendimos entre las llamas una vez más y empecé a llorar. No era fácil estar allí. Dije, Señor, quiero salir de aquí porque quiero que me saques de aquí. Por favor, ayúdame, ayúdame. Escuché los gritos de millones de personas. Algunos decían, oh Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, por favor. Señor, dame otra oportunidad. Entre todas estas personas, escuché a alguien decir, te pido perdón ahora, Señor, porque te he robado. Perdóname por robarte. Te robé, Señor, y no quiero volver a hacerlo. Pregunté, Señor, ¿quién es este hombre? ¿Y de dónde dice usted que le robó? Hija mía, te mostraré con claridad quién es en realidad. Entramos en su celda y vi desfigurado a un hombre desfigurado. Las llamas se abrieron y pude ver que estaba siendo atormentado. Todas estas personas que están en el infierno tienen una placa en el pecho y el 666 en la frente. Y pertenecen a los 6. ¿Creían en Jesús? Sí. Son de Satanás y esa es la marca de Satanás. Sí. Este hombre extendió la mano y dijo, Señor, perdóname. Le pregunté, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué le pides perdón al Señor aquí? ¿Por qué? Dijiste que le has robado a Dios, pero nadie puede robarle a Dios. Eso es imposible. ¿Por qué dices que le has robado a Dios? Él dijo, te contaré mi historia. Fui líder cristiano durante 20 años. Había conocido a Cristo. Pero durante esos
20 largos años guardé cuidadosamente todo el dinero de mis diezmos y de mis ofrendas, cada centavo. Solo vamos a sostener a los pastores. Pero en verdad me arrepiento, porque ahora sé con certeza que no era para ellos, sino que era para el Señor. Y por eso digo que le he robado a Dios. En este momento hay muchas personas en la tierra que están robando a Dios como yo lo hice. Cuando regreses a la tierra, dile a todas esas personas que no quieren dar sus diezmos y ofrendas que no le roben al Señor. De lo contrario, terminarán en el infierno. Y ningún ladrón entrará jamás en el reino de los cielos. Conozco la ley, aunque conozco la santa palabra, Malaquías 3, 8, 10, pero ahora me arrepiento de haberle robado al Señor. Dile a la gente que cuando den a Dios, lo hagan con verdadero amor. Este hombre seguía suplicando, Señor, perdóname. Pero el Señor respondió, es demasiado tarde, ya no hay oportunidad para ti. Le pregunté al hombre, ¿pero dónde le robaste a Dios? ¿Por qué? Sabías muy bien que no podemos robar los diezmos y ofrendas de Dios. Él respondió, sí, lo sé muy bien, pero nunca lo cumplí. Nunca lo hice porque era un hombre muy orgulloso. El orgullo ha terminado, ha llegado a su fin. El orgullo ha terminado. Y eso es lo que algunas personas están haciendo. Dicen que todos los diezmos que pagan en la iglesia el domingo pertenecen a los pastores. Si él es el único pastor, entonces le pertenece a él. O si no, puede compartir un poquito con otros. El resto es suyo. Su ofrenda, que debería usar para otras cosas, esa es su propia doctrina. Así que él recibió el dinero. Él hizo lo que verdaderamente quiso con todo el dinero y, lamentablemente, terminó en el infierno. ¿De qué le sirve a un hombre ganar absolutamente todo el mundo y al final perder su propia alma, perder su alma para siempre? Nunca robes al Señor. Da tus diezmos y ofrendas a Dios, porque lo que le damos al Señor en la tierra no es para los hombres. Cuando damos a Dios con todo nuestro corazón, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice que el Señor quiere que lo probemos con nuestros diezmos. Malaquías 3, 8, 10. Estáis bajo maldición porque me estáis robando incluso toda esta nación. Traed todos los diezmos, la 10ª parte completa de vuestros ingresos, al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no abriré las ventanas del cielo para ti y derramaré sobre ti. Derramaré sobre ti una bendición tal que no habrá suficiente espacio para recibirla. Si quieres que Dios bendiga grandemente tu vida y la de tu familia, nunca le robes a Dios. Es momento de bendecir a Dios con tus diezmos y ofrendas para que Él pueda bendecir nuestras vidas. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no sufrirá daño de la segunda muerte. Isaías 1:19-20. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, seréis devorados por la espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Información importante. Difunde este libro, haz fotocopias gratuitas y distribúyelo. Puedes reimprimirlo para distribución gratuita. Consigue el libro. Consigue el libro completo, El peligro de no evangelizar. Consigue otros libros del autor que aparecen en el apéndice. Escucha al autor en las siguientes redes sociales: YouTube, Pastor Paul Rica; Facebook, Pastor Paul Rica; Jorimo TV, disponible en televisión abierta; Instagram, Oficial Pastor Paul Rica; Telegram, Jorimo International Headquarters, Info y Messages, etc. Eso es INFOIMSSGS. Únete al estudio bíblico internacional con el autor de 4:30 a 6:0 p.m., hora de Nigeria.
Contacta los números en la portada para conectarte con el autor, el pastor Paul Rica. Sí, el club que tu nondada debería seguirte. Damos gracias a Dios por este conocimiento puro que Él nos ha dado para que no pierdas el cielo por nada en absoluto. Sí, solo doy un poco de tiempo antes de pasar al último mensaje del día para preguntas. Cualquier persona que quiera entender algo más es libre de hacer preguntas, aunque la enseñanza sobre este tema ha sido siempre. Vengo de la Casa de Poder de Alabanza Centro Agavi. Y también eres un recién llegado. De lo contrario, ya estarías de pie ahora. Perdón, pastor. La pregunta que tengo para usted tiene que ver con un aspecto muy importante, porque si bien entiendo perfectamente el concepto y el aspecto del diezmo, la ofrenda, ¿hay acaso algún porcentaje específico o una cantidad determinada que se deba dar? Como cuando hablas de un regalo. Entonces, si me dieran un regalo como $1000 y eso no tiene que ver con el diezmo, sino más bien con una ofrenda, ¿hay algo específico en...? No hay un porcentaje específico para la ofrenda. Como lo desees en tu corazón. Está bien, gracias. Das. A veces el regalo se te da para cubrir una necesidad. Así que es exactamente lo que necesitas para hacer esa cosa. No tienes que estar dando ofrenda. Quizás, bueno, tú no tienes dinero para el transporte. Alguien te dice, toma, ¿vas a dar ofrenda de eso? No. No, pero el diezmo es de lo que ganas sistemáticamente, así que puedes planificarlo. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Gracias. Mi pregunta va directamente a pagar el diezmo de una casa. Si estás alquilando una casa, quiero saber si se supone que debo pagar el diezmo de eso. ¿Tienes una casa? Sí. ¿Estás alquilando la casa? Sí. ¿Eres propietario? Sí, claro. No, es del alquiler mensual. La renta mensual que recibes y que cobras, Ajá. de ahí apartas el 8%, 10% como tu diezmo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Mi pregunta es, ¿se puede acreditar el diezmo? Continúa. Recibo mi pago. Digo que no voy a dar el diezmo esta semana, este mes, pero el próximo, cuando reciba el pago, lo haré y pagaré. ¿Cuál es tu razón? ¿Cuál es tu razón? Ninguna razón, papá. Le pregunto a mi vecino, solo estoy preguntando. Para que vean que tu diezmo es tu ofrenda. Cada domingo das una ofrenda, pero es el diezmo. Solo toma la ofrenda y guárdala, que estarás dando cada domingo, pero el diezmo, entrégalo, para que la tentación no te encuentre en el camino. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gracias, papá, por la reseña del libro. Quiero que hagas énfasis en las iglesias que al final del año le dan a los miembros un desglose de todo el diezmo que pagaron durante el año y luego les permiten hacer la declaración de impuestos con eso. Sé que hablaste un poco de eso en Canadá, si no me equivoco. Ya que sabes eso, el Señor dijo que no a eso. No, sé que eso no debería estar ahí, pero también sé que tenemos otras personas nuevas entre nosotros. Así que quería que enfatizaras eso, porque sé que incluso en algunas de las iglesias más importantes, como las iglesias de santidad, lo hacen. Por ejemplo, en Devo Life, cuando yo estaba allí, ellos al final del año me daban mi... ¿Cómo se llama? Fue muy sorprendente para mí, aunque yo no lo hice, pero quizás otras iglesias también lo estén haciendo. Y los miembros no saben que no se puede usar esa declaración de impuestos que la iglesia te dio para ir y entregarla al gobierno para que te devuelvan impuestos también. Te lo devuelven a ti. Vamos a ver, ya que la mayoría de ustedes muchos de ustedes son africanos. Cuando estaban en su país y pagaban diezmos, ¿esperaban recibir algo a cambio? No. Pero vinieron aquí y porque tienen un gobierno que no piensa que no entiende el cristianismo, entonces dicen que te van a devolver tu diezmo. ¿No saben que Satanás está en pacto con este gobierno, haciendo todo lo posible para asegurarse de que nadie vaya al cielo?
De lo contrario, le diste el dinero a Dios y entregaste ese dinero a Dios. ¿Acaso no le diste la espalda a ese dinero? Entonces, ¿qué hace que tu amigo vuelva a ese dinero? David dijo, no le daré a Dios algo que no me cueste nada. Debe costarte, es ahí donde esperas la bendición. La Biblia dice, si haces esto, ya has recibido tu recompensa. Ya no esperes recompensa de parte de Dios. Y aún así, la recompensa de los verdaderos diezmos pagados a Dios es mayor que lo que el gobierno te dará. Dale ese dinero a Dios y olvídalo. ¿Está bien? Sí, señor. Gracias. Hola. Sí. Gracias, papá. Gracias por el mensaje. Tengo un negocio de catering, así que normalmente me resulta muy difícil calcular el 10%. Así que lo que hago es que prefiero darle más a Dios que darle menos. De esa manera mi conciencia está tranquila. Pero normalmente es muy difícil porque compras las cosas que usas para preparar la comida y entonces podrías, yo no sé cómo calcular, como está bien, esto es lo que voy a usar. Lo compro y lo tengo en casa y si alguien, ya sabes, preparo para esa persona. Y luego si no estoy, no, tengo otro negocio de catering, puedo ir y conseguir las cosas que no tengo en casa. Así que a veces cuando haces este catering incluyes tu factura de electricidad. Tal vez estás alquilando una cocina, incluyes esas facturas. Así que para cuando haces todo eso, la ganancia puede que no sea mucha. Y entonces pienso, ¿cómo voy a pagar mi diezmo de aquí? Y luego la próxima vez puede que no compre todo porque ya tengo algunas cosas en casa. Claro. Así que realmente no sé cómo calcular el diezmo, como el 10%, porque a veces incluso puedo tener el capital conmigo. Es realmente confuso. Eso es algo con lo que he estado luchando. Así que no sé si puedes ayudarme a entenderlo mejor. Entonces puedes, si no puedes calcularlo estrictamente, estimar. Y al hacer la estimación, da más a Dios. Por ejemplo, pon 1,100. ¿Crees que obtuviste una ganancia de más de 1,000? No, tú calculas. Entonces, para lograrlo, debes dar el 100%. Pero está bien, tal vez obtuve una ganancia de 200. Pero revisas, entonces daré 200. ¿Está claro? Así que haz esa estimación de manera favorable. Dios mismo tampoco quiere que pierdas, porque Él permitió que el negocio avanzara. Eso es lo que he estado haciendo. Yo solo pensé que podría estar cometiendo un pecado. No, está bien. Además, yo trabajo con una agencia, así que ellos no descuentan el diezmo no descuentan impuestos del dinero. Así que cuando gano el dinero, simplemente lo depositan en mi cuenta y yo pago el diezmo del dinero que depositan en mi cuenta. Y cuando declaro mis impuestos, le debía mucho dinero al gobierno. Así que estoy como... Yo estaba confundida porque mi esposo me decía, deberías haber estado descontando tus impuestos. Y ni siquiera sé cómo calcular los impuestos. Y ahora ya pagaste el diezmo de todo. Y ahora el gobierno dice que debes dinero. Así que estaba confundida. No sé cómo hacer eso. ¿Qué hago? Si tu diezmo no significa algo, cualquier cosa. Papá, la hermana Ogaga se supone que debe pagar sus impuestos porque eres una contratista independiente. Se supone que debes pagar tus impuestos cada trimestre. Así que necesitas ir a un contador. Entonces, cada trimestre tienes que apartar dinero para el gobierno. En cuanto a pagar el diezmo, es como tu ingreso bruto. Pagar el diezmo sobre tu ingreso bruto versus tu ingreso neto. Así que ya sea que pagues sobre tu ingreso neto o bruto, igual le deberías al gobierno si no apartas los impuestos cada trimestre. ¿Eres un negocio? ¿Entonces no te importa? No te importa. Lo que sea que deduzcas, el gobierno lo está deduciendo. Porque ya sea que ellos deduzcan o no, tú estás pagando diezmos para Dios, eso está por encima de eso. Así que cuando te depositan el dinero en tu cuenta, tomas los gastos y los restas de ese pago. ¿De acuerdo? Así que lo que quede, eso será de donde sacarás el diezmo. ¿De acuerdo?
Así que no pagas el diezmo de los gastos que ya has hecho. ¿Está bien? Papá, mi pregunta es, entonces yo tenía un compañero de trabajo. Él y yo trabajábamos juntos. Lo despidieron de su trabajo. 3 meses después, lo veo en Facebook Live o Instagram Live y empieza a predicar el Evangelio y luego empieza a pedir ofrendas y diezmos. ¿Cómo funciona eso? Debo hacerlo y porque amo el Evangelio, entro a su transmisión en vivo y lo escucho y cosas así. Escucho la predicación o lo que sea que esté enseñando esa noche. Entonces debo... Él está... Pídele los diezmos. Sí, él pide ofrendas y diezmos, como, oh sí, envía tu ofrenda aquí, envía tu diezmo y cosas así. ¿Él es tu alfolí? Porque la persona que pasa por ahí un día no puede ser su alfolí. No es tu alfolí. Tu alfolí debería ser un lugar regular. Sin embargo, si sientes el deseo de darle alguna ofrenda, dásela. Gracias por el mensaje, papá. Tengo una pregunta. Entonces, si pagas tu diezmo sobre tu ingreso bruto cada vez que te pagan, entonces al final del año, si haces tu declaración de impuestos, ¿aún tienes que pagar diezmo de tus impuestos? Respóndele. Sí, ¿en la misma clase? La pregunta es si en este caso... Escucha la pregunta. La pregunta es si pagas tu diezmo de tu ingreso bruto, Sí. entonces al final del año, si haces tu declaración de impuestos con el gobierno y recibes tu reembolso, ¿tienes que pagar diezmos sobre ese reembolso? Bien, espera, vamos a aclararlo. En tu declaración de impuestos, ¿no incluyes los diezmos que le has dado a Dios? Normalmente pago mi diezmo de mi ingreso bruto, no del neto. Ajá, pero estás declarando otros ingresos. Sí, ¿Otros? el mismo ingreso porque al final del año el trabajo que haces... Sí. Impuestos de otras compras, Sí, sin incluir los diezmos. bien, que alguien haga un comentario. Papá, él está diciendo eso, ¿verdad? Entonces nos pagan cada 2 semanas. Bien, Así que de ese dinero que nos pagan cada 2 semanas, se toma de ahí para pagar el diezmo. entonces, ¿qué otro impuesto? Ya voy. Entonces, al final del año, cuando trabajamos, al final del año, el trabajo nos enviará el dinero que el gobierno nos descontó del sueldo para declarar impuestos. Entonces ella está diciendo que después de declarar impuestos, si aún puede tomar de ese dinero con el que declaró impuestos para pagar el diezmo, porque ese es el mismo dinero que cuando le pagan usa para pagar su diezmo. Bien. Que alguien responda. Déjame aclarar eso. Alabado sea el Señor. Entonces, papá, lo que están diciendo es que el gobierno te retiene más dinero Bien. Durante todo el año Bien. y lo hacen de esa manera para que no les deba. Porque si le debes al gobierno, quieren su dinero de inmediato. ¿Ellos usarán de lo que han retenido para pagar lo que les debes? Entonces puedes decir que reclamas tal vez 0 para que te quiten más durante el año. Y lo guardan para ti. Sí. Así que al final del año, entonces puedes declarar. Cuando presentas tu declaración, el gobierno se dará cuenta, nosotros le quitamos demasiado a esta persona, así que te devolvemos parte de ese dinero. Pero ya has pagado el diezmo. No vuelves a pagar el diezmo. No vuelves a pagar el diezmo. No vuelves a pagar el diezmo. Papá, tengo una respuesta para eso. Ya has pagado tu diezmo completamente. Así que ese dinero es solo tu ingreso, tu dinero que te están devolviendo. Ya pagaste diezmo. Así que ahora es tu decisión si quieres pagar el diezmo o si quieres dar una ofrenda o donativo. Sí. Depende de ti. Ahora, escucha, es así. Es así.
¿Me escuchas? Tomaste un préstamo significativo del gobierno, tomaste un préstamo y pagaste el diezmo de ese préstamo, lo cual es una práctica común en ciertas situaciones. Cuando llegue el salario neto ya no pagas el diezmo, porque ya pagaste el diezmo bruto del préstamo que tomaste. Cuando ahora recibes todo el salario o el OIU que haces, pagas tu diezmo bruto. No volverás a pagar el diezmo cuando te paguen el salario al final. Exactamente, sí. Ajá. Sabes, no tenemos hijos. Ellos nos dan dinero por nuestros hijos. Sí. Así que tenemos que pagar el diezmo de ese dinero. Sí, Puedes pagar el impuesto al recibirlo. está bien. Y luego a veces reclamas cosas. Te darán. Ah, está bien. Ella está diciendo algo. Llegó dinero adicional. Oh, ya has pagado impuestos sobre todo. Perdón, Fadari. Entonces, ¿sabes que ella acaba de mencionar que cuando tienes hijos te devuelven dinero? No es nada diferente. Lo que le dijiste al gobierno al principio del año fue, no tengo hijos. Incluso yo misma. No quiero que tú solo, ni siquiera quiero que retengas nada porque pienses que soy un ser humano o que tengo algo que ver. Estoy reclamando 0. Puedes quitarme tanto como quieras. Entonces, como te están quitando tanto, cuando vas a declarar y reportas que tienes hijos, que tienes 2, 3, el gobierno dirá, oh, tienes personas a las que mantener y te estábamos quitando tanto dinero así, vamos a devolvértelo. Exactamente. Así que ya está saliendo del ingreso de tu chica. Así que no es obligatorio que debas pagar el diezmo sobre eso. O tal vez ustedes funcionan de manera diferente en sus respectivos trabajos. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Solo que no quieres deberle al gobierno al final del año. Porque cuando les debes como el 15 de abril tienes que pagarles su dinero. Lo necesitan de inmediato. Así que para que no te metas en problemas haces eso. Y luego si ellos te deben, te devuelven tu dinero. Sí. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Deberíamos prepararnos con diligencia y con una profunda fe para lo que está por venir, porque verdaderamente, como se ha proclamado, mi vida será un testimonio de la gracia y el poder de Dios. Amén.